época. Antiguamente el cementerio se encontraba detrás de la iglesia de Santa María. Igual los que no sois de Castro os habéis pasado pues detrás, justo frente al castillo del Faro. Ahí era donde se enterraba a las personas fallecidas, pero se estableció esa ley que impedía que las necrópolis estuvieran en el centro de la ciudad y por eso se llevaron fuera, se llevó aquí. El proyecto fue hecho por Alfredo de la Escalera y Amblat y el primer fallecido enterrado fue en 1993. Ahí teníamos la 1893. ¿Qué he dicho? 1900. Casi cuando yo había nacido. No, 1800. Estaba pensando yo en mi cumpleaños. Muy bien. Aquí antiguamente vivía el antiguo enterrador, uno muy mayor que se tuvo que marchar porque decía que en este cementerio por las noches escuchaban ciertos disparos a gente que jugaba a las cartas. Yo no creo mucho. Yo siempre digo que hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos. Y dicho esto, si os atrevéis a venir conmigo, vamos a adentrarnos. Hacemos aquí la primera parada, porque como bien sabéis, bueno, esperamos a que estemos todos. Castrurdiales es un pueblo de tradición marinera, lo que significa que mucha gente se ha dedicado a esa labor a veces tan complicada como es la mar, ¿no? El irse muchos meses fuera de sus casas a faenar, y eso muchas veces produce pues gente que se ahoga, ¿no? Y que no se puede enterrar. Como yo digo en un poema, en la arena no se pueden clavar cruces, porque la marea cuando sube, ¿no?, se llevan las cruces clavadas de la arena. Entonces, este mausoleo, que va en conjunto con la cruz, que muchos conoceréis que está fuera del cementerio, fue en honor a unos jóvenes que una tarde, desgraciadamente, pues desaparecieron en la mar, no se encontraron los cuerpos, y sirve como de recuerdo a esos jóvenes, pero también a todos esos marineros que desgraciadamente pues no han podido ser enterrados en Camposanto, porque nunca se ha podido recuperar sus restos. Vamos para allá. Donde vamos los jóvenes a emborracharnos, pero aparte de eso, la familia Artiñano pues fue la primera que instauró en Castro esa labor de la que también sacamos pecho, que es la labor de la salazón, ¿no?, sobre todo de las anchoas. Pues esa tradición también industrial se la debemos en gran parte a Luis Artiñano, que fue el primero en instaurar aquí la primera conservera en Castro. No estará entre vosotros mi maldito hermano Manuel. No quiero ni verlo. Mi hermano Manuel siempre ha intentado parecer el más inteligente, el erudito de la familia, el estudiante de filosofía. A la hora de la verdad ha demostrado ser un cobarde. Son otros tiempos, decía. Patrañas.
Esta España nuestra ha sido un imperio y hay que defenderla. Mi verdadero hermano se llama Francisco Rodríguez Vera. Lo sé. Sé que no tenemos el mismo apellido. Yo soy Vicente Barandica Mendieta. Él es de Orihuela y yo de Bilbao. Pero es mi hermano y así lo ha demostrado donde hay que demostrarlo. En el frente de batalla y no en esas cenas familiares que siempre conducen a discusiones por culpa de esas ideas liberales y engañosas. Las cosas son como tienen que ser y no hay más discusión. Francisco y yo nos conocimos en Madrid en los primeros años del ejército. Con 21 años yo ya era todo un capitán de artillería. Ay, luchamos juntos en la batalla de Santo Domingo. Qué gloriosos tiempos aquellos. Recuerdo el día de mi boda, fumando con el granuja de Francisco, mirando a las muchachas, y él me decía que quería dejar las armas, que iba a ingresar en un convento y que necesitaba tiempo para hablar con Dios. Yo no sabía si eso que me decía era verdad o no. Pero el caso es que se marchó a Francia y estuve 4 años sin tener noticias de él. Nunca supe si ingresó en un convento o es que se escapó con alguna muchachilla. Pero en el frente de Somorrostro volvimos a coincidir. Maldita sea la fecha. Con el tiempo he de reconocer que mi hermano Manuel tenía razón. Los tiempos cambian y cuando uno tiene hijos ve las cosas de forma distinta. La idea de la república no era tan mala, pero eso mi amigo Francisco no supo verlo. Él estaba en el frente, al mando de los cañones carlistas, y yo, teniente coronel, capitaneando al 2º regimiento de artillería del bando liberal. No sé decir en cuántas batallas coincidimos. Fueron muchas, pero éramos 2 hombres incapaces de atacarnos. Ahora, las guerras no son como las de antes. Ahora se mata por matar. Antes se libraban cuerpo a cuerpo y una palabra se pagaba con la vida. En Somorrostro, en esa maldita batalla, me dieron muerte. No sé de quién fue la bala, y ni me preocupa saberlo, pero lo que sí sé es que cuando Francisco se enteró de la noticia, dijo que él sería el próximo en morir. Francisco y yo hemos guardado siempre nuestra amistad, hasta en los tiempos más convulsos. Era grande el número de heridos, no había transporte, y fue en este pueblucho donde me dejaron, aquí, en el hospital de Castro Urdiales. Pero yo tenía asumido que era mejor morir de pie que vivir de rodillas. Así que con el poco dinero que tenía, me pagué una casita y le dejé mi cama del hospital para un soldado que le hiciera más falta. Mi hermano Manuel nunca aprendió la lección. Siguió defendiendo en las Cortes de Madrid las leyes vascas, las libertades vascongadas, el árbol de Guernica y todas esas patrañas. Tantos estudios para no aprender lo más importante. Los tiempos cambian, pero las buenas amistades perduran siempre. Tal vez mi tumba era una de las más antiguas de este cementerio, y al igual que hice antaño, cediéndole la cama a un soldado, hoy he dejado su espacio para alguien que le haga más falta. Pero sigan con su paseo y tengan cuidado, porque este cementerio guarda muchos secretos. ¡Rompan filas! Donde veamos un ancla no es porque estemos en tierra marinera, que también, sino porque el ancla simboliza el amor férreo, ¿no? El amor que se ata a tierra, y casualmente pues más abajo tenemos una frase muy romántica que es Love is in the air, el amor está en el aire. Entonces volvemos a ver
estos dos símbolos en diferentes tiempos, ¿no? El tradicional y el más moderno. Y luego también paro aquí porque tenemos una campana. Muchos habréis escuchado la expresión de salvados por la campana. Pues eso era porque antiguamente, sobre todo en la Edad Media, cuando no se tenían los medios médicos que tenemos ahora, había gente que se la enterraba, pero no estaba muerta. Y por eso se les ataba con una cuerda a una campana, o ya campanas fuera de las tumbas, y si sonaba, pues se les sacaba porque era que no estaba muerto, sino que había estado de parranda. Así que, bueno, pues curiosidades. Aquí tenemos también otro homenaje, esta vez a muchos de los castreños que tuvieron que emigrar, tuvieron que irse a las Américas. Algunos pudieron volver, otros no, se tuvieron que quedar allí. Y esto también sirve en homenaje pues a ellos, a los que no volvieron. También es bueno, ¿no? El cementerio también es un sitio de recuerdo, sobre todo ahora que hay esas polémicas sobre si tenemos que acoger a gente que viene de fuera o no. Pues también es bueno saber que nuestros antepasados tuvieron que irse y queremos creer que les acogieron bien, ¿no? Pues a veces, no sé, es bueno recordarlo, creo. De la familia Isierra del Cerro. Pues la familia Isierra del Cerro fueron de esos que tuvieron que irse a América, pero estos volvieron. Eran de Argentina y... ¡Tranquilos, hombre! ¡Tranquilos! Y a vosotros no tengo motivos para atacaros. Ay. ¿Quién se lo iba a imaginar? Que al final ellos iban a ganar. Esos que solo quieren volver a esos tiempos oscuros y dolorosos, abanderando a los reyes católicos. Pues yo no. Yo siempre he preferido una vida de pasión, solidaridad, amor, lucha y adrenalina, que bajar la cabeza ante esos indeseables fascistas. Recuerdo las lágrimas de mi madre Julia cuando nos enteramos de que nuestros hermanos no lograban resistir en la batalla del Ebro. Ella siempre decía que la lucha tenía que continuar. Un año antes ya habían caído Asturias y Santander. Pero ella decía que nosotros teníamos algo que ellos no tienen: el amor con la naturaleza, y que las montañas eran el mejor de los refugios. Por eso, en nuestro caserío siempre se escondía algún que otro emboscado. ¿Lo pilláis? Ahí algún emboscado. Años más tarde se quedó a dormir en nuestro caserío un hombre que se llamaba Juanín. Estaba lleno de heridas y de arañazos. Decía que había soportado muchas torturas. Esa noche, mientras nos tomábamos unos buenos orujos, nos contó que evitó el fusilamiento, que había estado 12 años en la cárcel y que aún seguía vigilado. También nos habló de su hermano, el falangista Pepe, y de Ceferín, el antiguo alcalde de Peñarrubia. A la mañana siguiente, mi madre me dijo que me fuera con él a Potes. Y ella, bueno, no lo sabía, pero mi novia Mercedes estaba embarazada y no era de hombre dejarla sola. Pero ella seguía insistiendo: Paquito, tú eres joven y puedes luchar por la libertad. Así que le hice caso y me uní a la 6ª Brigada Guerrillera Ceferino Machado. Juanín y yo nos hicimos muy amigos y estuvimos luchando por la libertad de nuestro país. En pie, pueblo obrero, a la batalla, hay que derrocar a la reacción. Venga, que alguno se la sabe. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. ¡Venga todos! ¡A las barricadas, por el triunfo de la Confederación! Ay, madre. Seguro que se tiene que estar revolviendo en su tumba, ¿verdad? Pero bueno, tú
tuvisteis mucha más suerte que yo. España, una grande y libre, gritaban, mientras en las montañas fusilaban a nuestros compatriotas. España, España, una España llena de borregos, eso es lo que queríais. Cuando estábamos camino de Asturias, sus sabuesos nos dispararon sin preguntar ni quiénes éramos. Yo pude escapar, pero Juanín no tuvo la misma suerte. Sin embargo, ellos continuaron con sus mentiras y dijeron que había sido por culpa mía. Yo no soy un cobarde. No soy un cobarde como ellos. Yo no doy 2 tiros en la nuca. También incendiaron la casa de mi madre con todos los animales dentro mientras yo estaba en la cárcel. Cómo me hubiera gustado poder llegar a la frontera francesa y escapar de este país que habían convertido en un infierno. Un barco me esperaba aquí, en el puesto de Castrurdiales. Mi cuñado y yo, en moto, por las carreteras de Oriñón. Pero el traidor de mi cuñado se había chivado y me tendieron la trampa. Lleno de agujeros de bala, me arrastré 400 metros por el monte y morí como un auténtico guerrillero antifranquista echado al monte, entre los arbustos y los matorrales. Ay, pero miradlo ahí también, todos bajo tierra, como todos los de su calaña. Pero su soberbia siempre ha imperado. Él quería la tumba más alta, la más grande, la única con un obelisco en todo el cementerio. Ellos, que la tenían más grande. Y curiosamente, ¿de qué tiene forma? ¡De lo que cuelga! Pues entérate tú, y enteraros todos vosotros, que cuando estuve aquí enterrado en los extramuros del cementerio, nunca me faltaron las flores. Expuesto como un cerdo en una carnicería para servir de escarmiento. Pues mi familia ha tenido más agallas que todos esos fascistas, y a día de hoy mi cuerpo descansa en el cementerio de Santander. Creo entender que en la curva donde me tendieron la trampa colocaron una plaquita en memoria de todos aquellos que arriesgamos nuestras vidas en las montañas por la libertad de España. Acordaos de mi nombre, para que si algún día pueda descansar en paz. Paco Bedoya, el último maquis de la cornisa cantábrica. Bueno, llegados a esta tercera calle, tenemos la suerte de que vamos a hacer un paseo por distintas ciudades de Europa. Mucho se debe al estilo de nuestro famoso arquitecto Leonardo Rucabado, que diseñó muchos de los panteones que ahora vamos a visitar. Por ejemplo, la familia Baranda y Goya, tiene muchísima influencia del secesionismo vienés. Por eso tenemos aquí una parte de Viena, en Castro. Vamos a seguir. Pero a mí me gustaría también contaros y hablaros un poco de Eusebio Cortejarena, ¿no? Que fue otra de esas familias indianas que vinieron a Castrurdiales. Eusebio fue un concejal que hubo en su tiempo aquí en Castro y fue un buen concejal, fue un concejal muy querido porque hizo mucho por el bien de la villa. Instauró muchos parques, también apoyó mucho a la cultura en su momento y demás. Y bueno, pues también sirve de recuerdo, ¿no? Ahora cuando lleguen las Navidades, que nos vamos a reunir en familia, vamos a decir, ¡bah, todos los políticos son iguales! Pues no, siempre hay algún que otro político que sí que hacen bien su trabajo, miran por el bien de todos los ciudadanos, y Eusebio Cortejarena pues es un ejemplo de ello. Sí, claro. ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa ver a tanta gente por esta parte del cementerio! Hace mucho que no recibo visitas. ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría ver a tanta gente por esta parte del cementerio! Me recuerda al estreno de mi primera zarzuela, La princesa gitana. Se estrenó en el Teatro Chueca de Madrid. La compuse durante mi estancia en París, pero hasta el 20 de marzo de 1936 no pude estrenarla. Uf, un año trágico, ¿verdad? Recuerdo que ese día mi preciosa Ana
se puso sus mejores galas. La ocasión lo merecía. Ay, Ana siempre ha sido la mejor acompañante que se puede tener y una buena madre, eso sin duda. Sus piernas para mí han sido mi mayor inspiración. Nada que ver con cuando esos fascistas me encarcelaron acusándome de republicano. En esa celda húmeda yo era incapaz de componer. Todos esos gritos, torturas, fusilamientos, eso no es una buena energía para ningún compositor. En comparación con el balconcillo de Santa Ana, frente al mar, he compuesto mis mejores partituras. Pero bueno, llegó el 39 y me concedieron el premio a la composición en Bilbao, así que fue corto mi periodo en la cárcel, 2 años. Luego llegó la vida como profesor de composición y armonía en Madrid. Y en 1941, Ana, nuestros 4 hijos y yo, viajamos por Cantabria. ¡Ay! Siempre me han gustado las tonadas montañesas en coro de rondas. Y es que todo buen músico sabe que nada tiene que ver una canción marinera con una montañesa. Y es que la canción montañesa es la fiel expresión del sentimiento de todo cántabro que se precie. Melancólicas, ¿cómo no? Y alguna que otra pícara. A ver si cantan conmigo. Date la vuelta, date, que me ha gustado ese que tienes tan rezagado. Qué guapa eres, qué bien pareces. Bravo, un aplauso, un aplauso. Sí, si hay algo que os debo confesar, mis queridos visitantes, es que me traicioné como artista, como músico. No me lo tengáis en cuenta, pero el hambre era tan voraz, mis pequeñucos, tan pequeñucos, y estábamos tan amenazados por el régimen del momento que tuve que componer tangos, pasodobles. Yo, que soy un fiel defensor del folclore, de la zarzuela, de la música coral. Pero por supuesto, yo no firmé esas partituras. Gran invento, el seudónimo. Si hay algo que siempre he defendido, es que de nada sirven los odios, ni la guerra. Y por eso compuse mi obra sinfónica versionando el cancionero de Aránzazu. Su estreno fue en el monasterio de Oñate. Y aunque no gané el primer premio, sí me dieron una mención de honor. Yo siempre he estado muy orgulloso de mi tierruca, pero he de confesar que también me gusta la música gallega, la vasca, la canaria. Además, ¿sabéis que compuse el himno de Castilla-La Mancha? Pues sí, le debo mucho a Toledo y a la banda municipal de Viñacañas. Mi buen amigo Luis Candelas siempre me decía que dejara la zarzuela, pero es que a mí siempre me ha gustado el teatro, mucho más que el cine. Ay. Sin embargo, en 1964, a causa de una terrible enfermedad, aquí, en mi bendito Castro del Alma, preciosa perla del ancho mar, una enfermedad impidió que estrenara mi ópera sobre el Cid en el Gran Teatro Liceu de Barcelona. Pero, bueno, cosas tristes para luego. ¿Sabéis que gané el certamen nacional de habaneras de Torrevieja? ¿Eh? Pues sí, y como no podía ser de otra manera, el premio se lo dediqué a nuestro paisano, a Ataulfo Argenta. Yo, a ver, siempre le tuve algo de envidia, sana, que con 44 años hubiera conseguido tanto prestigio. Pero bueno, es que Ata siempre ha sido un poco pillín, ¿eh? De hecho, la muerte le pilló estando con su amante, 20 años más joven que él. Ay, si Ata estuviera aquí enterrado, en su querido Castro, esto sería mucho más alegre. Como digo, aún me quedaba mucho que componer, pero recordad, queridos amigos, que es feliz quien pueda sobre el suelo dichoso y libre de Castro
siempre vivir. Y aprovechamos, como bien nos ha contado, para ver otro ejemplo, ¿no?, de ese ancla con las dos palomas que simbolizan el amor que tuvieron Ana y Arturo. Vamos, que nos quedan por ahí otros países europeos por descubrir. ¿Quién adivina en qué ciudad europea se basó Leonardo Rucabado para esta preciosa obra? Las gárgolas de París. Sí, totalmente, de Notre Dame. ¿Eh? París, por Notre Dame, por las gárgolas. Bueno, aquí está enterrada la familia Lavín, pero realmente esto iba a ser para la familia Portillo, una familia que trabajaba en el ferrocarril, las líneas de ferrocarril que unían Bilbao con Castro. ¿Qué pasó? Que cuando lo hicieron para la... Esto fue el diseño que le enseñó Leonardo Rucabado a la familia Portillo y dijeron, pues esto es bastante ostentoso para nosotros, queremos algo más humilde, y entonces por ello pasó a la familia Lavín. No sé si os habéis fijado, mira, aquí tenemos otro ejemplo, también es una costumbre francesa, que es el de poner flores de porcelana en las tumbas. Por ahí, por ejemplo, hay muchas. Una costumbre también bastante ecológica, ¿no? Y más barata, vienes, las dejas ya el primer día y no tienes que volver a poner flores. Pues hay también unas cuantas. Sigamos. Uy, disculpad, ¿no tendréis un pañuelito o algún Kleenex? ¿No? Pasad. Ay, Yo tengo. muchas gracias, caballero. Así, con distancia, que no sé si se pega esto. Ay. Nunca podré olvidar las lágrimas de dolor de mi madre Concepción al verme morir con tan solo 45 años. Fue en 1929, en nuestra casa de Sámano. Mi madre siempre fue una mujer valiente y tenía una sensibilidad artística muy peculiar. No se pueden imaginar ustedes todo lo que sabía. Parecía una enciclopedia con patas. Y además, era muy buena jugadora a las cartas. De hecho, pasaba las tardes de invierno en las cafeterías de Castro Urdiales. Jugaba con los señoritos más venerables y les ganaba a todos. También era una mujer muy golosa. Su merienda favorita era un buen chocolate caliente y una tarta de manzana. Era tan golosa que se comía su mitad y todas las migajas que yo dejaba. Mientras tanto, yo iba al parque a ver los barcos. Ella era muy amiga de don Eladio Laredo. De hecho, ambos eran conocidos despectivamente como los indianos, aquellos de las casas que llegaron del mar. Yo no sé si fueron mis abuelos o los abuelos de mis abuelos los que partieron, pero cuando yo nací, las sábanas eran de seda y tenían mis iniciales bordadas. No vayan a pensar que mi madre recorría las cafeterías de Castro como una fulana, ¿eh? Nada de eso. Mi madre y Eladio eran muy buenos amigos. Siempre decían
que era graciosísimo ver las caras del famoso don Luis Ocharan Mazas al perder. Con lo que ganaban, nos compraban un helado o una piruleta a mí y a la hija de Ladio, que era muy buena amiga mía. Sin embargo, cuando Ladio se marchó a vivir a Santa Cruz de Tenerife, mi madre perdió su afición a las cartas. Y antes de eso, le pidió que construyera este panteón. Mi madre siempre admiró el arte del arte. De hecho, la primera restauración de Santa María fue obra suya. Y creo que de ahí le viene a mi madre el gusto por lo gótico. Las vidrieras, sin embargo, fueron ideadas por ella. Pero ya ven, ya ven el estado tan lamentable en el que ha quedado. Algún malnacido se ha metido por aquí a romper las ventanas, me han crecido las hierbas. Sinceramente creo que los que aquí estamos merecemos un poco más de respeto. Ay. Sin embargo, yo siempre he admirado la labor de muchos por los más necesitados. ¿Cómo me gustaría volver a estar vivo y vivir esas veladas, esas fiestas en que don Luis invitaba a las gentes en su palacio, mandaba hacer el doble de comida para llevársela a los niños huérfanos en la casa de al lado? Ay, cuando don Eladio bebía un par de copitas de más, siempre se metía con don Luis y le decía que sus grandes obras merecían más a las gentes necesitadas que para los grandes señores, como el Palacio o Quiere. Yo siempre he admirado la labor de esas personas por los más desamparados, como las monjitas del Santo Hospital o la casa de Doña Dolores. Sin embargo, yo le dije a mi madre que a mi muerte quería que mis bienes pasaran a los más necesitados, a la Asociación Castreña de la Caridad. Y ya ven, después de todo lo que yo he hecho para que no le falte un plato de comida a ningún castreño. Así fue, como tras mi muerte, mi madre, llena de dolor y habiendo perdido su afición a las cartas, entregó mi herencia y mi pequeña aportación se convirtió en el mayor legado para los pobres de esta ciudad. Tan importante fue que a día de hoy el parque en el que yo pasaba las tardes mientras mi madre echaba su partida, hoy lleva mi apellido, Amestoy. Porque tenemos otra simbología, como es esta calavera con guadaña, ¿no?, que simboliza a la muerte, con este reloj de arena con alas, que nos hace referencia al tópico de el tempus fugit, ¿no?, el tiempo vuela. Pero yo soy más de otro tópico que es carpe diem, vive el momento, así que sigamos. Pues esta es la gran foto.
¿Alguno de ustedes sabe lo que es el amor? El amor es tener a alguien a tu lado, a pesar de toda adversidad, leyéndote un libro. Esto lo aprendí de mi esposa. Mi esposa Emma siempre ha sido un ángel. Nos pasamos las tardes juntos en mi estudio, ella leyendo y yo con mis diseños arquitectónicos. Creo que nunca se lo dije, pero ella ha sido mi musa. Si ella no estaba cerca, yo era incapaz de definir una línea. Ella devoraba los libros, era un amante de la literatura, pero había un personaje en el que ella siempre recaía: Cleopatra. No vayan a pensar que mi esposa Emma era una especie de femme fatale o reina vampiresa capaz de seducir a todos los hombres. No, nada de eso. Ella siempre fue un poco altiva, pero eso me gustaba. Ay, sin embargo, cuando llegó la gripe de 1918, yo caí enfermo en la cama. Y mientras estaba lleno de dolores, ella se sentaba a mi lado y me leía una novela, un capítulo de la novela en la que estuviera embarcada para tratar de aliviar las aflicciones. Ay, si hay algo de lo que me arrepiento en esta vida, es de no haber podido llevarla a Egipto. Pero yo aquí no estoy triste. Como ven, son muchos los panteones en este cementerio, los que he diseñado. Los de la familia Ochara, Baranda y Goya, Helguera, Lavín, y todos están contentos con el resultado. Todos vitorean mi obra. A mí siempre me oiréis decir que una buena casa necesita de su torre y su terraza. La verdad que no estaría mal tener una buena hamaca y pasar la tarde tomando un café. Ya apenas se puede pillar algo de sol. Fue mi maestro, Vicente Lampérez y Romea, quien me inculcó el uso de los elementos estilísticos tradicionales. Juntos realizamos numerosas excursiones por toda Cantabria y a los 3 años galardonaron mi proyecto del Palacio Montañés en el Certamen Nacional de Arquitectura de Madrid. Si alguna vez vais por Madrid y paseáis por el paseo de Canalejas, veréis el edificio donde el señor Allende instaló sus oficinas. Ese edificio refleja todo mi estilo y fue galardonado con la medalla de oro en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1917. Aunque he de confesaros que mis mejores años fueron los que pasé en Barcelona. ¡Qué vida! La del estudiante. Fui muy afortunado. Tuve por profesor a Lluís Domenech y Montaner, una de mis mayores influencias. Siempre mantuvimos el contacto. Nos gustaba dialogar, me gustaba escucharle, pero sobre todo debatir. Él nunca entendió esa obsesión mía con lo tradicional y regionalista. Siempre alabó mis primeras obras, como la iglesia del Carmen de Indautxu, y nunca entendió esa obsesión mía. Aún así, mi esposa Emma se empeñó en que la casa que construí para su familia aquí, en la villa de mi infancia, se llamara como la novela de Pereda que le regalé por su cumpleaños. Sutileza. Como digo, ella era más amante de los libros que mía y decía
que mi obra cumbre sería la Biblioteca de Santander, la construcción que realicé para albergar el legado que el mismísimo Menéndez Pelayo donó a su ayuntamiento. Yo no pude verla terminada, espero que ella sí. Me gusta imaginarla pasando horas y horas por sus pasillos. Como dice Don Quijote, todo buen caballero andante merece de una dama a quien dedicarla sus victorias. Yo no pude llevarla a la tierra de los faraones, pero sí hacer que estuviese cerca nuestro para toda la eternidad. Aquí nos despedimos. Muchísimas gracias por la visita, Javier Cascón. Un placer.